7:38. Lo anunciado comienza enseguida. Yolanda Torres entrevista a Ramiro Rivera. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto contar con Ramiro Rivera con nosotros. Él ha desempeñado funciones públicas como secretario particular de la Presidencia, subsecretario de Gobierno, secretario nacional de Información Pública. Funciones de representación, pues diputado por Pichincha, concejal de Quito, diputado nacional, diputado provincial, vicepresidente del Congreso, catedrático universitario. Ha escrito varios artículos y libros. Hoy, editorialista del diario El Universo. Bienvenido, Ramiro, qué gusto conversar con usted. Estamos ante la evidencia de un colapso de nuestra institucionalidad. En esta ocasión, tomemos como ejemplo el proceso electoral. ¿Con qué legitimidad entrará el nuevo gobierno? Buenos días. Buenos días, Yolanda. Hola, su pregunta es esencial y la respuesta es que la legitimidad con la que entrará el presidente electo en abril será una legitimidad prestada, muy limitada, muy pequeña y de duración de muy poco largo plazo. En otros términos, será un capital político muy exiguo que en las primeras semanas o meses de ejercicio de gobierno se evaporará. Digamos que en la hipótesis no deseada de que el candidato robot del señor Correa ganara las elecciones, a duras penas tendrá 49 votos de 137 de la Asamblea. ¿Cómo hará mayoría para lograr una legislación democrática y autoritaria? Difícil, porque no creo que Pachacuti o Izquierda Democrática se sumen al autoritarismo. Igual dificultad tendría Guillermo Lasso en el caso de que él triunfare, porque debería ser una gran coalición, ¿no es cierto?, donde esté Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Movimiento, creo que sacó una exigua representación parlamentaria, de tal manera que la legitimidad del próximo gobierno de origen será muy endeble, muy frágil y de corta duración si no somos capaces, digo, desde las élites y desde el próximo gobierno, de articular un acuerdo nacional de gobernabilidad mínima. Cuando usted habla de corta duración, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuáles son las consecuencias que usted señala? Mire, Yolanda, hay dos principios básicos en la política, ¿no es cierto? Que un gobierno tiene una legitimidad de origen. ¿Qué significa eso? Que mal o bien ha sido elegido presidente. Pero esa legitimidad de origen en el Ecuador está manchada de mucha desconfianza, del distanciamiento de la ciudadanía. Por lo que hoy por la mañana Carlos Vera ha dicho, ¿no es cierto? La gente está harta de la conflictividad, está asqueada de tanto lío, de tanta bronca, y además el cuestionamiento que ha hecho Yacu Pérez en un momento con cierta razón y luego sin ningún fundamento de atribuir de que hay un fraude, convence a un sector popular importante de que aquel que acceda al gobierno ha accedido robando la elección. Y si usted a eso le agrega el ambiente de conflictividad, de amenaza, de manifestaciones, de toma de las calles, dará cuenta de un país que, como siempre, ha sido incapaz de llegar a acuerdos y donde cada sector lo único que persigue es su tajada de la torta y no está dispuesta a hacer concesiones o cesiones. Voy a dar un ejemplo, el ejemplo de aquellos candidatos a la presidencia que no llegan a la segunda vuelta. Me refiero al ingeniero Hervas o al señor Yacu Pérez. Este último dice que él ha ganado las elecciones y tiene prensa y tiene dinero y tiene poder para toda una campaña. Y el segundo hace silencio, no es capaz de darle un mensaje al Ecuador. Es como que guardan en una alcancía sus votos solamente calculando el futuro. Es decir, no hay un gesto de generosidad. En el Ecuador imperan las mezquindades, como que algunos calculan no tanto el 21 o lo que le pase al Ecuador, sino la comodidad del 25 del 29. Y yo creo, Yolanda, que si triunfa el correísmo no habrá 25, no habrá 29, no habrá 2032,
o 2033. ¿Por qué? Porque se instaurará un régimen autoritario y dictatorial. El mismo señor Arauz ha dicho que si accede él al poder será por 20 o 50 años. Entonces, no ver esa amenaza es dar cuenta de una ceguera, de un egoísmo y de una mezquindad tremendamente horrorosa y dañina al presente y al futuro político del Ecuador. Efectivamente. Ahora, usted ha señalado algo muy importante y ha puesto este tema de abrir las urnas, el reconteo de las actas, como si fuera un pedido sencillamente de Yacu Pérez para él poder probar que ha entrado en la segunda vuelta. Pero yo creo que desde el punto de vista ciudadano, y muchos líderes de opinión así lo piensan, es que el abrir las urnas, lo que haría es transparentar una elección que de todas maneras está muy oscura y que no nos da la confianza de que el voto depositado por nosotros es el que realmente ha llevado a los dos primeros que están ahí con esa cantidad de votos, ¿verdad?, a estar ahí. Entonces, ¿no cree usted que este es un tema que debería subsanarse de una vez y dar paso a este reconteo de las urnas, a abrirlo y que por lo menos la transparencia en ese sentido se pueda vislumbrar para la ciudadanía? Yolanda, eso habría sido ideal en su momento. Es en el momento en que Yacu Pérez y Lasso se reúnen. Lamentablemente en el Consejo Nacional Electoral, sí. Exactamente, no había la lucidez y la inteligencia para que en su oportunidad lo hagan. Yo estoy casi seguro, porque soy de los ecuatorianos que también tengo dudas en el resultado electoral, que si se abrían las papeletas y las urnas, probablemente en Guayas, en Manabí y en alguna otra provincia, el correísmo no tenía la ventaja que dice tener, porque lamentablemente la señora Tamaín y los distinguidos caballeros del Consejo Electoral no tuvieron la malicia, no tuvieron la inteligencia de poner gente nueva, imparcial y técnicos no contaminados en la base informática del Consejo Electoral. Y yo le cuento una infidencia. 15 días antes de las elecciones, tengo un amigo español que trabajó para una empresa que analiza hackeo y otras cosas, y esta persona me advertía, me decía: Ramiro, el centro de cómputo o la unidad informática del Consejo Electoral de ustedes es tremendamente frágil. Hay una ventana por la que se pueden meter y con un simple pendrive, ya no con apagón, sino en 2 o 3 minutos alterar el proceso electoral. Advertí a algún candidato varias veces y me dijo: tú tienes paranoia, no va a pasar nada. Es que el correísmo lo controlaba todo, es que el Estado era un aparato propio y propiedad privada del señor Correa, pero lamentablemente, Yolanda, como eso no se hizo, usted está en este momento abocado a la fatalidad de los plazos que son de inexorable cumplimiento, porque en derecho público no se puede hacer. Efectivamente, pero vale la pena de todas maneras. Disculpe, parece que hay un problema de conexión, pero simplemente le quería comentar que si vale la pena de todas formas, por más que existan los plazos, que nosotros simplemente vayamos poniendo la basura debajo de la alfombra porque tenemos que cumplir con determinados plazos. O sea, yo creo que por eso es que se escuchan también, no sé si usted habrá oído vientos golpistas. ¿Golpe a quién? Se preguntaría cualquiera, pues al proceso. Se estaría cocinando una propuesta para instaurar un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones. A este nivel de desconcierto hemos llegado. A corto plazo, ¿cuál cree usted que es la vía más expedita entonces para salir del embrollo electoral? ¿Cumplir con los plazos simplemente? Es que cumplir con la Constitución, cumplir con la ley. Yolanda, sabiendo que hay irregularidades que estamos dejando en el armario. No, Yolanda, es que usted tiene un Consejo Nacional Electoral que recibe 27,000 actas del señor Yacu Pérez. Y ese Consejo Nacional Electoral
presidida por una militante de Pachacuti, y dice, 20.000 actas están fuera de las causales del artículo 138 del Código de la Democracia, ¿ya? Que son aquellas que establece las causales para que usted abra. Luego dice, 7.000 y pico de actas son repetidas. O sea, las repitieron. Luego dice 5.000 son válidas y ya revisadas en las juntas provinciales. Y de las 27.000, solo son 31 las que en efecto tuvieron resultados no reales. El señor Yaco Pérez le miente al Ecuador y dice, si en 31 actas yo he recuperado 600 votos, imagínense en 20.000. No es así. Es que lamentablemente, Yolanda, el debate político ecuatoriano siempre está disfrazado de posiciones excluyentes y que no hacen referencia a la realidad. Y hay un principio en democracia sin la cual no podemos existir, que es la regla de la legalidad y de la igualdad ante la ley. Lo otro, Yolanda, digamos que se resuelve hacer eso, significa de facto que ya no hay elecciones. Y se sabe, y usted lo ha comentado con mucho acierto, hay grupos económicos espantados, es decir, aterrorizados. El propio gobierno y algunas autoridades de órganos autónomos están tan nerviosos que, según se dice, han llegado a la conclusión de que se perturbe todo esto para que no haya elecciones y haya un gobierno de interinazgo. ¿Y sabe qué va a pasar, Yolanda, si eso sucede? Al populismo autoritario no se lo mata con golpes de Estado. Al populismo autoritario se lo vence en las elecciones. Porque cuando la democracia se enferma, la solución y el remedio es más democracia, más transparencia y más legitimidad. Estamos entonces... Así es. Efectivamente, gracias. Vamos con Carlos Vera desde Guayaquil, tiene mucho más para usted. Gracias. Gracias, Yolanda. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, doctor Ramiro Rivera, buenos días. Bien, pasemos de esta primera parte del diagnóstico a la segunda parte de la receta. ¿Sí? ¿Qué hacemos para evitar esto? Comienza este fin de semana la campaña oficial o la permitida, la extraoficial, ha comenzado ya. Yo decía recientemente que creo que le estamos exigiendo más de lo que puede dar a Guillermo Lasso y en el mejor sentido posible. Creo que ha hecho mucho, aunque no sea suficiente y aunque no sea lo mejor. Decía también que es más de lo imaginable. En todo sentido, en el sentido físico, por sus problemas en el desplazamiento de la pierna, su edad y su diabetes. En el sentido psicológico, por la presión que significa estar por tercera vez opcionado a la presidencia y por primera vez saber que si no gana ahora será seguramente la última. Y otro factor que es terrible, en esta fase de la campaña todos son genios, todos saben, todos dicen lo que hay que hacer, todos tienen una fórmula para ganar votos, todos sugieren algo para dónde moverse y a veces eso o paraliza o diversifica tanto la acción que termina no afirmándose nada, perdiéndose lo propio y no buscando a los nuevos por captar. Concluía yo en que nos toca a nosotros, a quienes estamos de acuerdo con esta opción democrática, simplemente porque es la mejor, ¿ya? Es la mejor, no es la menos mala, es la mejor. Para mí tampoco es la ideal, medio mundo sabe que era la ideal, sí es la mejor. Pero de esa candidatura, de ese candidato, de esa estructura, yo siento que no debemos demandar más. Han hecho una serie de rectificaciones, de ajustes, de redireccionamientos, de segmentación, muy útiles. A mi juicio, no suficientes. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos toca a las élites, como bien decía usted hace un rato, más allá de este ejercicio de análisis, de escribir lo que usted escribe en su cuenta de Twitter, que cada vez celebro más porque es lapidario, demoledor? Dice, ¿reconocen al nuevo Arauz? Ha escondido a Correa. Visita al FMI, defiende la dolarización y la inversión privada, aboga por seguridad jurídica y libertad de expresión, desiste del insulto al bandido. ¿No sería mejor que apoye a Guillermo Lasso? ¿Ok? O sea, Ramiro Rivera es un activista, pero ese activismo, siento yo, creo yo, tenemos que sacarlo de esto nuestro, que es nuestra burbuja, nos estamos realimentando nosotros.
¿qué debemos hacer las élites para llegar a otros? Bienvenido. Bueno, el tema es complejo, Carlos. Primero, yo comparto su diagnóstico y también el rostro de la angustia que tiene usted como un ecuatoriano responsable que valora la democracia y que advierte los riesgos del absolutismo y de la intolerancia, porque usted fue también una víctima de la monstruosidad del correísmo. Bueno, el resultado de Creo con 12 legisladores de 137 es muy pobre. Y me parece que la cúpula de Creo, comenzando por Guillermo Lasso y los otros dirigentes, como César Monge, deben tener conciencia que en la segunda vuelta ya no entra en juego un partido. En la segunda vuelta entra en juego la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos y tengo la impresión de que deben dejar de lado cierto triunfalismo, cierta ceguera o cierto cerco que a veces rodea y asfixia a un líder. Bien, esa propuesta 1, coincido. Propuesta 2. Propuesta 2. Yo creo que hay que exigir a los líderes políticos frontalidad y no mezquindad. Lo que acabo de decir con Yolanda, Carlos. Lamentablemente la política ecuatoriana que tuvimos y que seguimos teniendo de manera empeorada y más dramática, el político solo calcula su futuro presidencial. Es decir, el señor Yaco Pérez calcula su acervo electoral que de paso no le corresponde a él. Correcto. Porque del 19%, Carlos, probablemente las 2/3 partes son jóvenes y capas medias y no responden al mundo indígena o a la visión del etno. Exactamente eso, 6% es el voto indígena histórico, las 2/3 partes adicionales que tiene corresponden a un universo nuevo que captó, ¿de acuerdo? Exactamente. Pero en lo que en cambio contradice su experiencia y su madurez en esto, es el reclamar una cosa imposible. No le pide eso a los líderes políticos. ¿Por qué no nos dirigimos a captar esos votos que ellos lograron a venir con propuestas que ellos necesitan? ¿Por qué no eso? Lamentablemente los límites que pueda tener una candidatura, si usted quiere, de racionalidad, la que representa Guillermo Lasso, no le hace posible quizá hacer ofertas que puedan sonar demagógicas y clientelares. ¿Qué es lo que mueve al electorado de abajo en la adhesión a Correa? Primero, 10 años de estado de propaganda, donde recibieron dádivas, regalos y donde el festín de corrupción sí chorrió dinero hacia abajo. Segundo, la ilusión en medio del hambre y de la angustia de recibir $1,000 la primera semana. Y tercero, para eso tienen un verdadero ejército multimillonario que entrega, me dicen, por ejemplo, fundas de comida con un billete de 10 o de $20 a la gente. Ok, ya ha dado usted con la clave. Sigamos desagregando esto uno por uno. Es que es fascinante la conversación. No sé, por ejemplo, Carlos, si el equipo de campaña de Lasso puede estos últimos días generar alguna expectativa al mundo popular. ¿Tiene que? Perdón, no es que no sé si. Tiene que, ¿ok? Lo que usted escribe respecto a mi situación es correcto. Qué bueno que sienta mi angustia. En verdad, estoy angustiado por esto. Y a la vez me siento en paz conmigo mismo, porque recuerdo estoy haciendo lo que debo, no lo mejor, no lo imposible. Es una sensación contradictoria. Sí, yo estoy tranquilo, pero no consigo generar lo que necesito generar. Espera un ratito. Exactamente. No, usted dijo que es demasiado racional su posición y su campaña. Bueno, pues tiene que darle emotividad a esa propuesta lógica, y eso es un arte en comunicación, no es demagogia en comunicación. ¿Por qué no lo hacen? Probablemente porque más influencia le llega al oído de estrategas que no siempre ven la realidad. Fíjese, si en la primera vuelta habría tenido un mensaje para los jóvenes, para el tema de las minorías, para el tema de la igualdad de género, para el tema de la no discriminación por opción sexual diferente, en el tema del aborto, en el tema medioambiental,
habría tenido una ventaja sustantiva. Okay. Pero lamentablemente en la campaña errática de la primera vuelta se dejó que se escape una parte de su acervo electoral que estaba con en el 17. Es verdad. Que estaba con el Partido Social No hablemos Cristiano. del pasado que no podemos cambiar. Hablemos del futuro que podemos cambiar. Esos temas los tiene que incorporar, pero tampoco llegar al extremo de contradecirse, porque entonces pierde la base sólida que tiene y seguramente no engancha a los nuevos que quiere venir. Van a decir, es un oportunista, claro. Ahora, como ve que necesitas mis votos, me habla de que acepta el aborto en el caso de violación de niña o mujer, por ejemplo. Pero con que él incorpore a la discusión, al diálogo esto, ya es un gran primer paso. Lo que pasa es que, como usted dice, lo hacen de una manera racional y no le ponen emotividad. La segunda cosa que usted dijo, el antecedente que recordó respecto al estado de propaganda que explica la votación de Correa. Sin embargo, es súper baja, doctor. Es la votación más baja del correísmo en primera vuelta. Más baja que la que tuvo Correa, más baja que tuvo Moreno la primera vez. ¿No le da eso una señal de que la gente lo que está en espera es de una propuesta mejor? Porque si no se hubiera volcado abrumadoramente por el correísmo. Acuérdense que ellos decían que tenían 43%, han terminado en 32%. Por un factor, Carlos, porque el resultado del proceso del 2021 es distinto al del 17. En el 17 se produjo una bipolarización, es decir, un 39% y un 29% que le dio más de las 2/3 partes. En cambio, en el 2021 se encontró en 4 pedazos la polarización, porque entre lo que saca Yacu Pérez, 19%, que es 13 puntos más de lo que saca en el 2017 con Paco Moncayo y Pachacuti, y el 17% adicional de la izquierda democrática, ese electorado se dispersa, de tal manera que el señor Arauz baja 7 puntos, pero Guillermo Lasso baja 10 puntos. ¿Por qué? Porque el proceso el resultado electoral reciente es mucho más heterogéneo, mucho más disperso. Entonces, ¿hacia dónde hay que ir en esta campaña electoral? Hacia el electorado que estuvo con Yacu y al electorado que optó por el señor. Coincidimos. Ahora, vamos a la clave. ¿Con qué hay que ir a ese sector? Usted ya ha dicho un par de temas, ya ha mencionado lo que están haciendo. Una funda de alimentos con $10. ¿Qué debería hacer la campaña de Lasso en territorio para llegar a ese sector? ¿Qué debería hacer? Que no sea lo mismo, ¿no? La dádiva. No, pero al menos llegar, Carlos. Pero al menos llegar. ¿En dónde va a ser el voto más barato, a mi juicio, cuando digo ¿No ve usted que haya campaña en territorio? Creo que es muy pequeña. Ok. Por ejemplo, me dicen, vea, le doy una información. Okay. Me dicen que solo la dama prefecta del correísmo, más los millones de millones, tienen en territorio en Quito aproximadamente 2,000 personas pagadas. Así es. Día y noche en los barrios. Yo entiendo, la estructura de Creo es muy débil. Casi es un cascarón con poco contenido. Okay. Porque yo le digo, mi estimado Carlos, si no habría sido por grupos independientes, muchísimos en Quito, Lasso perdía largamente en Pichincha, porque de todos los legisladores, a duras penas en Pichincha logra 3. El de Parroquia sale rozando el travesaño, en el del sur rozando el travesaño, y en el norte la ausencia de una buena candidatura hace posible que una joven solita, caminando con entusiasmo, logre un puesto. Me refiero a la candidata del Partido Social Cristiano, Marjorie Chávez. Entonces, si a eso, Carlos, si a eso, yo converso todos los días con gente, si a eso le agrega que considera que la victoria es solo de él, que no puede abrirse a otros grupos, que no hay generosidad ni apertura, entonces usted tiene ahí un grave problema. Y me parece que la cúpula de Creo está a tiempo de ver la realidad más allá del círculo que rodea a su candidato. Qué formidable lo que usted acaba de decir. Hay una persona que es suscrito a este espacio, voy a decir quién es, porque tiene además una relación familiar
con Guillermo Lasso, de mucho respeto y de muchas discrepancias también, y ha nutrido enormemente con una visión externa y sus críticas de esa campaña. Pepe Nebot Saadi, él es consuegro de Guillermo Lasso. Le voy a mandar, por si no la ha visto, completa su entrevista, aunque eso le genere escozor al abogado José Nebot Saadi en esa campaña. Lo que usted ha dicho esta mañana es sabio, es concreto y es necesario. Para su conciencia puede decir que está en paz, doctor Ramiro Rivera. Yo no todavía. Ya, 8:03 de la mañana. Muy amable. Gracias, la verdad. Carlos. Buenos días.